ha perdido uno de sus grandes líderes, uno de sus grandes reformadores, como fue el Papa Francisco. Quizá después de el Papa Juan XXIII, que fue el primer papa que inició las grandes reformas de la Iglesia Católica para ponerlas a tono con el progreso de la humanidad y la evolución del pensamiento humano en el planeta, no había habido otro. Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, dejó plasmado la tolerancia de la Iglesia, de sus feligreses y de sus sacerdotes y sus líderes hacia a los protestantes, a las otras iglesias cristianas, incluyendo a la masonería, a la cual la Iglesia consideró siempre como una herejía, y no podía un masón ir a la Iglesia Católica. Pues en el Concilio Vaticano II de Juan XXIII, todo eso se abolió y la masonería volvió a ser recibida en la Iglesia Católica. Inclusive muchos cardenales y obispos llegaron a la masonería y son masones hoy en día, porque la masonería no es una religión, sino una filosofía y un modo de vida. Pero el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, el primer Papa latinoamericano que ha tenido la Iglesia Católica en su historia, trajo una verdadera revolución, digámoslo de alguna manera, si ese término es permitido dentro de la teología católica. Un papa que acercó la Iglesia más hacia el pueblo, hacia las personas, que trajo el mensaje de Jesús como lo que realmente es el humanismo, un Jesús humano, un Jesús que siempre quiso el perdón y la reconciliación con los seres humanos, y no un Dios o un Jesús que juzga a todo el mundo por sus pecados o por sus faltas o por sus diferencias. Es la primera vez en la historia de la Iglesia un papa que habla abiertamente de la sexualidad humana y le dice a las personas de otros comportamientos sexuales, homosexuales, lesbianas, todo este género de personas que tienen cabida en la Iglesia Católica, que son perdonados, que ya hacen parte también de esa Iglesia y que son parte de Jesucristo, parte de Dios. Eso no se había visto nunca en la historia del catolicismo. Es más, en los últimos, el año pasado, en el 2024, llegó a decir que un homosexual se podía convertir en sacerdote siempre que fuera célibe, que no era prohibido para la Iglesia. Todo esto es un legado de progresismo, de humanismo dentro de la Iglesia Católica, que lamentablemente se va hoy con la pérdida de Francisco. Ojalá ese cónclave que se reúne ahora, además dejado por él mismo, porque él mismo señaló quienes podrían estar en ese cónclave, elija un papa que siga los mismos preceptos de Francisco y lleve a la Iglesia y la ponga a tono con el momento histórico que vive la humanidad, y no una Iglesia que se había quedado atrasada y que perdió por eso millones de feligreses también, o que se convierta en una iglesia de esas puritanas como las otras cristianas fundamentalistas que todavía miran con malos ojos a determinadas personas. Ojalá el nuevo Papa siga ese legado y concluya y ponga tono a una iglesia como lo que es, con el ser humano. Porque el ser humano siempre tendrá defectos, pero ahí está esa idea y ese principio cristiano de perdonar, de tolerar. Y eso fue lo que Francisco le imprimió, lo que está en los evangelios: el perdón, la tolerancia, no mirar el ojo, no mirar la viga en el ojo ajeno, no mirar el sucio en el ojo ajeno antes de mirarse la viga de nuestro ojo. Paz en la tumba de Francisco, y que ojalá la Iglesia sepa elegir a un papa
no solamente que siga los legados de Francisco, sino que le dé un tinte mucho más moderno, o mejor, que se entronice con lo que vive la realidad del mundo. Porque las religiones se están quedando atrás. Mientras el mundo progresa, la mentalidad progresa, las religiones van abandonando a los seres humanos y el ser humano se va alejando cada vez más de la religión por sus posturas dogmáticas y sus posturas fuera de tono. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.